Buenas tardes, buenas noches. Estamos en Chimalhuacán, Estado de México, en la secundaria Siervo de la Nación, con la profesora Clarita. ¿Cuál es su nombre, profesora, completo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Clara Rocha Morales. La educación en México es compleja. Se ha construido con el esfuerzo de muchos actores, entre otros las organizaciones sociales. Profesora Clarita, las organizaciones sociales en el Estado de México han tenido una contribución importante para la educación. ¿Qué nos puede contar de su organización social? ¿A cuál organización social pertenece usted? Bueno, pues orgullosamente pertenecemos a la organización UDEM, que significa Unión Democrática de Escuelas Mexiquenses. Nuestro líder, el profesor Héctor Serna Valdés, dirigente de esta organización, es quien está al mando. ¿Qué cargo o función cumple usted dentro de la organización? Bueno, mi cargo es ser miembro del consejo directivo. Estoy a cargo de la escuela secundaria Siervo de la Nación, turno vespertino como director y como subdirector en el turno matutino. ¿En qué fecha aproximadamente surge su organización? Bueno, originalmente se organizan 5 maestros, que es el maestro Héctor, el maestro Manuel, el maestro Gilberto, el maestro Ulises y el maestro Martín, en diciembre del 2005. Tienen a bien concretar una idea haciendo o realizando una nueva organización donde se dan a la tarea de buscar el nombre y se ve concretado esta meta en mayo del 2006. ¿Cuál fue el principal motivo o qué fue lo que originó su organización? ¿Cuál fue la causa? Una de las principales causas para dar origen a esta organización es las necesidades que nosotros observábamos. Yo era docente en la escuela secundaria en Nezahualcóyotl y bueno, veíamos que había mucha carencia, no llegaban los recursos, era difícil accesar al municipio y en las diferentes escuelas que trabajábamos era la misma situación. Eso nos da a la tarea de organizarnos, replantear nuevas ideas y surgir esta nueva organización que se llama UDEM. Una organización social es multifacética. Profesora Clarita, ¿cuál es su organigrama como organización social? ¿Cómo es que se organiza? Bueno, aquí el maestro Héctor ha tenido a bien que todos los directores conformemos el consejo y todos tengamos voz y voto. Puedo decirles que soy la única mujer dentro de la organización, pero esto me ha llevado a conocer, a experimentar y sobre todo a tener derecho a la palabra. Mis compañeros han sido muy respetuosos de esta situación y me siento muy honrada de trabajar con ellos. ¿Tiene el número aproximado de integrantes de su organización? Sí, somos 6 directores, los conformamos el consejo directivo, valga la redundancia, y actualmente estamos conformados por un padrón de 75 maestros. Mencionó 6 directivos. Así es. ¿Cuántas escuelas conforman su agrupación? Somos... Perdón, si nos puede dar el nombre de las escuelas. Claro que sí, mire, estamos conformados por la Escuela Primaria Benita Galeana, que es la más grande de nuestra organización. En el turno matutino está el profesor Gilberto Sánchez Pérez, en el turno vespertino está el profesor Héctor Serna Valdés como director. En la escuela secundaria en Nezahualcóyotl está el profesor Ulises Corona Hernández, quien es directivo de ambos turnos. El profesor Martín Serna Valdés, director de la primaria Benito Juárez y director también del preescolar Benito Juárez, que se encuentra en las mismas instalaciones. También está con nosotros el profesor Manuel Hernández Valdés, director de la secundaria Siervo de la Nación, turno matutino, y su servidora Janet Clara Rocha Morales en el turno vespertino como directora y subdirectora del turno matutino. Por otro lado, nos pudiera contar
¿qué acciones sociales o políticas tienen que desarrollar para lograr el reconocimiento de escuelas? Nosotros logramos primero, buscamos el espacio, después hacemos el censo en las comunidades, invitando a los jóvenes, a los niños a ser parte de este proyecto, y después obviamente se busca el reconocimiento de la escuela. Cuando nosotros justificamos con matrícula, con espacio, pues por ende se dan las claves de centro de trabajo, y una vez que conseguimos las claves, pues se logran las plazas docentes. Ha tenido que ser de manera paulatina, puesto que no todas las escuelas empezamos con todos los grados. En el caso de la secundaria Ciervo a la Nación, empezamos con los 3 grados y con un total de 5 maestros al inicio de nuestro reconocimiento. Gracias. ¿Nos pudiera contar tal vez a qué autores, teorías, corrientes ideológicas o intelectuales se apega a su organización? Sin duda alguna nos basamos en diferentes autores, pero uno que me ha dejado más huella ha sido Paulo Freire, donde nos habla de la educación liberadora. Bien sabemos que las organizaciones sociales han sido ejemplo de lucha, de esfuerzo, y siempre buscando la eficacia y la eficiencia en la educación, que es lo que nos tiene, o lo que nos une a este gremio de maestros para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Además del gran aporte que en sí mismo tiene fundar escuela, ¿en qué más se desempeña su organización social? Bueno, aproximadamente hace 5 años nosotros logramos consolidar una fundación que se dedica también al servicio a la comunidad. Es decir, no solamente nos centramos en la educación, sino también el apoyo a grupos vulnerables, a niños desamparados, en conseguir recursos para las comunidades donde nosotros laboramos, como son materiales de primera necesidad. Estamos hablando de cemento, láminas, tinacos, despensas para las madres de familia. Algo que tiene a bien nuestro líder es tener el contexto donde nosotros nos desenvolvemos. Sabemos que las necesidades de la comunidad deben de ser lo prioritario para nosotros. Tan es así que, bueno, a través de la organización hemos logrado, y dentro de la fundación hemos logrado el apoyo para estas comunidades donde nosotros tenemos las escuelas. Además de esta participación en la comunidad, profesora Clarita, ¿participan en el sistema de partidos? Y en dado caso, o si es el caso, ¿qué han logrado con ello? Como tal, no estamos registrados en ningún partido. Sabemos que es importante el proceso político que se lleva a cabo. Sí hemos participado en algunas campañas particularmente del PRI, de manera externa, no dentro de las escuelas, sino de manera personal. En las elecciones pasadas, nuestro líder tuvo a bien participar en el Partido de Movimiento Ciudadano como contendiente a la Diputación Federal. Nos comentó que Freire la inspira en su quehacer docente. Las escuelas que conforman su organización se ciñen alguna corriente pedagógica en su actuar cotidiano. Bueno, nuestra organización tiene a bien respetar la autonomía de cada una de las escuelas. De manera particular, pues tenemos varios autores de ejemplo, pero dentro de esto yo creo que lo importante es lograr el razonamiento con nuestros muchachos, que ellos sean capaces de ser alumnos autónomos, independientes, que vean que la realidad en las calles pues no es la misma que tenemos en las casas y mucho menos dentro de las escuelas, ¿no? El enfrentarnos día a día dentro de la comunidad es un proceso complicado, y sobre todo porque no todos los alumnos
tienen esa visión, o algunos nos centramos, como estamos en comunidades marginadas, pensamos que solamente lo que tenemos es nuestro cerrito y no podemos ver más allá. Sin en cambio, las escuelas de la UDEM se han preocupado por despertar este interés en los alumnos, y no solamente en los alumnos, también en los maestros. El Consejo Directivo se ha dado la tarea de que nuestros profesores sigan preparándose día a día. Podemos decirles que un 60% cuenta con maestría, un 20% cuenta con doctorado y un 20% pues está en la licenciatura, pero sin duda alguna vamos mejorando, vamos trabajando en la preparación profesional de cada uno de nuestros integrantes de la organización. El aporte educativo que brinda su organización a la comunidad es evidente. ¿Pudiera comentarnos qué objetivos educativos o pedagógicos persiguen aún a corto, mediano y largo plazo como organización social? Yo creo que uno de los primeros objetivos que tiene la organización es lograr una educación de calidad. ¿Cómo? Pues primeramente trabajando la eficacia y la eficiencia primero de nuestros directores, de nuestros compañeros del consejo directivo, después con nuestros maestros, trabajando de la mano con ellos, dando un seguimiento, un acompañamiento, pero sobre todo también haciendo una evaluación. Bien sabemos que es importante tener el diagnóstico, la radiografía de nuestras escuelas, primero que nada, saber dónde estamos y cómo estamos parados dentro de la sociedad, qué es lo que nos exige la sociedad y cómo podemos trabajar con ello. Después, observar las necesidades de nuestros alumnos. No es lo mismo la condición, aunque estamos las escuelas en algunas comunidades marginadas, no es la misma necesidad que tiene Chimalhuacán a la necesidad que tiene Valle de Chalco. Creo que esa ha sido una de las particularidades que nosotros como directivos hemos ido trabajando. Sin duda alguna, deseamos alcanzar esta calidad educativa que tanto se nos exige, pero sobre todo tener en cuenta a los jóvenes, que es parte importante. El objetivo de esta entrevista, profesora Clarita, es dar testimonio a la sociedad del papel que cumplen las organizaciones sociales en la educación mexicana. Además de lo que ya nos comentó, ¿qué más quisiera decirnos como directora de una escuela de organización? Pues pudiera decir muchas cosas. Realmente mi incursión en las organizaciones sociales inicia en agosto de 1993, muy joven, terminando la secundaria. Me integro a organizaciones sociales. Hasta el 2005 es cuando yo logro una plaza, gracias al apoyo de todos mis compañeros, de miembros de consejos directivos. Empiezo en la escuela secundaria en Nezahualcóyotl. Y bueno, sin duda alguna, la organización UDEM me ha dado la oportunidad de conocer, de transformar y sobre todo de dirigir esta escuela, donde soy fundadora. Es parte importante, y creo que una de las grandes satisfacciones que me ha dado la organización es el poder trabajar con los alumnos, el poder trabajar con los papás, el poder trabajar con las comunidades. Nosotros llegamos a esta institución donde solamente había un terreno, donde no había nada, pero a la fecha, al día de hoy, tenemos una gran escuela, y sin duda alguna ha sido con la participación de todos los miembros y de todos los actores educativos, es decir, alumnos, padres de familia, directores, maestros, orientadores, y sobre todo de mi líder, el profesor Héctor Serna Valdés, quien ha tenido a bien ir de la mano con nosotros para las gestiones. Y no solamente esta escuela ha crecido así, la gran mayoría de las escuelas que tenemos dentro de la organización ha tenido a bien cambios importantes, no solamente en la educación hacia los jóvenes, sino también en la infraestructura. Somos de las pocas organizaciones que tenemos escuelas consolidadas, donde falta muy poquito para tener completas nuestras escuelas en todo lo que se refiere a infraestructura, pero es muy importante el trabajo que desarrollamos
desde la cabeza. Si la cabeza está bien, por ende todos sus integrantes vamos a estar mejor. Me siento muy honrada, déjenme contarles, de ser parte de este proyecto educativo llamado Siervo de la Nación. Esto empezó como un sueño que se ha hecho realidad y que sobre todo se ha convertido en un proyecto de vida. La Asociación Civil Siervo de la Nación el 6 de mayo del 2006 nos dona este terreno para que se construya la Escuela Secundaria Siervo de la Nación. Observamos nosotros que pues no había nada, no había casas, no había avenidas, no había calles. Sin en cambio nos aventuramos en el mes de junio a trabajar un curso de verano donde nos llevamos la sorpresa de que existen bastantes niños, donde existe la necesidad de una escuela, no solamente de una escuela secundaria, sino de un proyecto educativo donde sea una unidad pedagógica, donde exista un preescolar, una primaria y una secundaria. De ahí surge la idea de hacer la unidad pedagógica Siervo de la Nación. Actualmente la secundaria trabaja con la organización social UDEM, Unión Democrática de Escuelas Mexiquenses, y bueno, como ustedes podrán darse cuenta, pues no teníamos nada. Aquí empezamos con la ayuda de los padres de familia, desde recolectar, pedir con los vecinos, regalado, pedir a las autoridades, a los municipios, al gobierno federal, estatal, que nos den materiales, y bueno, pues poco a poco vamos construyendo y consolidando esta gran escuela que hoy es Siervo de la Nación. Aquí nos tocó ensuciarnos las manos, nos salían callos para hacer los tabiques. Hubo gente que dijo, yo sé hacer esto, vamos a hacerlo. En tal lugar nos regalan unos botes de grava, en tal lugar nos regalan unos ladrillos. Recuerdo una anécdota muy importante que me sucedió en el 2006 cuando nos regalaron una asta bandera que tuvimos que ir caminando por ella aquí a Santa Rosa, una colonia que está como a 20 minutos caminando, y pues regresamos, ir y regresar caminando, en donde en algún momento nos salieron hasta ámpulas, ¿no?, por andar en zapatillas, pero sin duda alguna eso me ha dado la identidad y me ha dado la satisfacción de ser fundadora de esta escuela. Orgullosamente Siervo de la Nación.